La palabra de Dios, les invito a que vayamos de rodillas. Bondadoso y eterno Padre, nos presentamos delante de ti porque estamos necesitados de tu presencia, de tu amor, de tu protección también, Padre. Vivimos en un mundo donde a veces la maldad ha crecido. No tenemos dónde más irte sino solamente a ti, Señor. Queremos entregarte nuestros corazones en esta mañana para que tú, Señor, lo puedes transformar, lo puedes cambiar, Padre. En esta mañana, Señor, queremos entregar todo a ti, Padre. Porque cuando venimos a este mundo, Señor, ¿qué traemos? Nada. Venimos desnudos y desnudos nos vamos a ir, Padre. Pero tu palabra dice, Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Padre. Ayúdanos que esta esperanza nos podemos acobijarnos para aquel día, Señor, cuando tú vengas, podemos ir a vivir contigo y para siempre. Bendice tu pueblo que está delante de ti y que esta mañana que tu palabra que nos hable y también que transforme nuestros corazones. Te pedimos y dejamos todo en tus manos. En el nombre poderoso que es Cristo Jesús. Amén. El tema de esta hermosa mañana lleva por título La verdad presente. Entre las verdades que el cristiano le conviene conocer y tomar en cuenta, Dios ha hablado y siempre ha tenido un pueblo. Pero lo que Dios quiere que su pueblo entienda de su palabra, dice, es de la verdad presente. Ahora vamos a ver realmente qué es la verdad. Quiero invitarles que vayamos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17 dice lo siguiente. Santifícalas en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de nuestro Dios, porque encima de todas las cosas no puede haber más verdad sino solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos dos testamentos, tenemos el Antiguo Testamento, pero también tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo está compuesto de 39 libros y el Nuevo está compuesto de 27 libros. En total tenemos acá, ¿cuántos libros son? 66 libros. Por eso en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, que dice, santifícalas en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Esta es la única, la regla de fe a cada ser individuo que vive en esta planeta Tierra. Muchos pueden decir, no, este no es. No, solamente es la palabra de Dios, la manual de cada ser humano que vive acá en esta planeta Tierra. Entonces la palabra de Dios dice, santifíquese en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Ahora, también vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 1 de Timoteo 2, 4. Dice lo siguiente, el cual que quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios, Él siempre ha querido y lo sigue
diciendo que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que los hombres perezcan. Dios quiere que los hombres sean salvos, pero eso no termina ahí. Dice en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, para que una persona sea parte, cuando Jesús viene a llevar a su pueblo, dice que tiene que llegar a conocer, ¿qué cosa? La verdad. Claro que sí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero dice en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, si la palabra de Dios dice que vengan al conocimiento de la verdad, ¿qué quiere decir? ¿Que también existe? Que no te llevan a Cristo. Entonces, por eso, hermano, yo quiero invitarle y animarle que nos basamos solamente en la palabra de nuestro Dios, porque Él es el único a quien nos va a llevar a Cristo Jesús. Ahora, cuando en cada individuo llega el momento a llegar a la verdad en su vida, ¿cómo nosotros debemos abrigar o cómo nosotros podemos aceptar esta verdad? Porque cuando llega Cristo en tu vida, hermanos, tiene que ver una transformación o tiene que ver también un cambio interior, no por afuera, por dentro. Dice en el libro de Proverbios 23 también, ahí dice, compra la verdad y no la vendas. Esta verdad solamente encontramos en la palabra del Señor. Pero ¿qué dice en el libro de Proverbios 23? Dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Ustedes creen que la verdad se puede vender? ¿En qué forma? Siempre nosotros hemos escuchado, hemos dicho por décadas que cuando una persona viene a Cristo y aceptó a Cristo, ya tiene salvación. Es verdad. Pero dice acá, compra la verdad y no lo vendas. En otras palabras, cuando una persona le llega el mensaje y acepta a Cristo y se bautiza, no puede quedarse ahí. Y también dice acá, la verdad no hay que venderlo. Ahora, yo pregunto, ¿en qué forma nosotros podemos vender la verdad o la palabra de Dios? Dice, cuando nosotros permitimos el egoísmo o el envidia en nosotros, ¿qué espíritu ahí está reinando cuando hay en nosotros? Cuando hay envidia, cuando hay egoísmo, cuando hay cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué espíritu? Realmente podemos decir, él es el espíritu del enemigo. Por eso dice en la palabra de Dios, compra la verdad y no la vendas. Dicen en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, por esto yo no dejaré que recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, estáis afirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro, vemos que realmente fue discípulo del Maestro de Cristo Jesús, pero dice él, nos amonesta, dice, aunque ustedes ya se lo saben, pero yo no os dejaré, dice, de recordaros. En otras palabras, aunque ustedes sepan la verdad, aunque ustedes ya conocen, pero es necesario recordarlos nuevamente. Entonces, por eso, hermanos, la palabra de Dios nosotros debemos siempre estudiando, porque dice acá, aunque ustedes ya se lo saben, pero es necesario que lo recuerde nuevamente. Algunas de las verdades que se aplican en todos los tiempos y son, por lo tanto, verdad presente por cada generación. ¿Cuál fue la verdad presente en el tiempo de Noé? La verdad presente, en cada época hubo una verdad presente. Pregunto, ¿cuál fue la verdad presente en el tiempo de Noé? Primeramente ya vimos la base que la verdad es la palabra de Dios. Ahora, para que haya una verdad, tiene que basar de la palabra de Dios. Ahora, quiero invitarle que vayamos en el libro de Génesis. La palabra Génesis, que quiere decir principio o primero. Vamos a ir en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13 y 14. Dice lo siguiente. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el bien de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera. ¿Cuál era el mensaje en el tiempo de Noé? Ya leímos, dice en el libro de Génesis 6, 13 al 14, ¿qué es lo que iba a hacer Dios? Dice que Dios iba a destruir la tierra, porque la violencia ya era mucho. Me imagino cuando Noé escuchó estas palabras, me imagino casi se desmayaba. ¿Saben por qué? Porque el plan de Dios es no destruir el hombre o la tierra. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que la tierra se multiplicara, los hombres se multiplicaran. Pero ahora imagínense, cuando Noé llega a escuchar este mensaje, Noé, se fue de rodillas. Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Si tú hiciste la tierra y la humanidad, es para que la tierra que esté lleno de la humanidad. Pero ahora, escucha, Noé a estas palabras le está diciendo a Dios. Me imagino Noé se puso de rodillas a orar. Me imagino diciendo, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Acaso la Biblia dice no matarás? ¿Y ahora qué va a hacer Dios? Dios va a destruir la tierra. Pero no solo eso, Dios le dijo, mira, hazte una arca ¿de qué? De madera. Ahora dice en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando dice acá, más sus días serán 120 años, ¿qué es lo que está diciendo? Dios les dio precisamente 120 años, el tiempo de gracias para los antediluvianos. No es que iban a vivir 120 años, no. Eran 120 años tiempo de gracias para los antediluvianos. 120 años. Imagínense, cuando Dios le habla a Noé, ahora escucha estas palabras. Aquí entre 120 años el mundo va a cambiar. El mundo ya no va a ser igual, va a ser totalmente diferente. Cuando escuchó ese mensaje, me imagino que Noé tenía que pensar lo que hacerlo. Cuando Dios le dijo, prepárate una arca de madera, entonces Noé, ¿qué fue lo que hizo? Se preparó y tenía que dar el mensaje. Dice que cada martillazo que daba era un mensaje para el pueblo. Pero lo más interesante, hermanos, no solamente Noé predicó. ¿Usted sabe quién más? Dice que le ayudó a Matusalén. Dice que también le ayudó a Enoc, antes que fuera llevado al cielo, hermanos. Por eso el mensaje, dice, en aquel tiempo fue predicado con poder. Pero Dios le dijo a los antediluvianos, tenían la oportunidad 120 años. De los 120 años, Noé empezó a predicar. Me imagino pasó un día, pasó una semana, pasó 2 meses, 3 meses, 4 meses. Lo más interesante, dice que Matusalén no solamente le ayudó a predicar a Noé. Dice que Matusalén empezó a preparar a sus hijos. Les decía, mira lo que venía. Hermanos, yo nunca he visto una campaña más larga de la historia que en el tiempo de Noé. 120 años predicando, hermanos. A veces acá en nuestra iglesia hay una campaña de una semana. O a veces hay culto más de 1 hora. ¿Qué dicen los hermanos? Ya están cabeceando. Ay, hermanos, Noé predicó 120 años. Él no dijo no. ¿Por qué? Porque en ese lugar dice que estaba lleno de violencia. Iba a venir un diluvio. La tierra iba a destruir. Ahora pregunto, ¿cuántas personas creyeron en aquel tiempo? Me imagino muchas personas creyeron, pero cuando vino el diluvio no todos estaban vivos. Pero sí nos enseña cuántas personas se salvaron en el arca que Noé había hecho. Pero sí nos enseña la palabra de Dios. Pero imagínense. Dice en 1 de Pedro,
3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, a la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. ¿Cuántas personas solamente fueron salvadas en el tiempo de Noé? Hermanos, 120 años de campaña y solamente 8 personas. ¿Y por qué aquellos no creyeron? ¿Acaso Noé no era un enviado de Dios que les estaba diciendo la verdad porque iba a venir un diluvio? ¿Ustedes saben por qué realmente en aquel tiempo no creyeron muchos? Mira, porque aquel tiempo los hombres no creyeron que iba a llover o que iba a venir un diluvio, porque en aquel tiempo todavía no llovía como llueve ahora. Dice que salía un vapor de la tierra para que las plantas, todos los huertos que había, ¿verdad?, para que se mantuvieran bien. Pero realmente por eso me imagino todos los que venían a escuchar a Noé, me imagino le decía: mira, este viejo loco, ¿cuándo nosotros hemos visto llover? Por eso me imagino, si tú y yo estuviéramos ahí, tal vez eso hubiéramos hecho también. Pero gracias a Dios, Dios tenía un siervo fiel que escuchó el mensaje y realmente ¿qué fue lo que hizo? Predicó, dio este mensaje de amonestación. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Noé. Ahora, también hubo una verdad presente en el tiempo de Nínive. ¿Ustedes se recuerdan el tiempo de Nínive también? En cada momento de la historia, Dios siempre ha tenido un pueblo, pero también ha tenido un mensaje. ¿Cuál era el tiempo de Nínive? Vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 3 y 4. Jonás 3 y 4. Dice lo siguiente: y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de una recorrida de 3 días. ¿Cómo era Nínive? Dice que Nínive era una ciudad sumamente grande. Dice que corrida de 3 días. Esta ciudad se llamaba Nínive. Entre la ciudad del mundo antiguo, mientras que Israel estaba dividido, una de las mayores era Nínive. Nínive era capital del reino asirio. Nínive no era cualquier ciudad. Dice que mientras el pueblo de Dios estaba dividido, pero la ciudad de Nínive dice que sumamente era grande. Dice que la ciudad de Nínive era capital del reino asirio. Imagínense. ¿Usted sabe qué quiere decir capital? ¿Cuál es el capital de los Estados Unidos? Washington. ¿Y en México? Exactamente. Entonces vemos que, hermanos, esta ciudad era algo muy importante. En los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, es muy importante. Llegan periodistas de todo. Me imagino a aquel lugar también llegaba mucha gente. Visitaban porque realmente, dice, era capital del reino asirio. Pero pregunto, ¿qué es lo que estaba pasando en esa ciudad? Dice Jonás 3:4. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad. Caminó de un día, proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Imagínense. En el tiempo de Nínive también, en el tiempo de Jonás, hubo un mensaje presente para ese pueblo. Ahí Dios no les dio 120 años. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo es 40 días? ¿Cuántos días tiene el mes? Hermanos, en 40 días Dios iba a destruir la ciudad de Nínive. Pero ¿por qué Dios iba a destruir también la ciudad de Nínive? Pero ahí totalmente diferente. Vemos que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, llegó un momento donde Jonás no quería ir. Pero mira qué fue lo que pasó en Jonás 3, 5 y 10. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el
menor de ellos. ¿Qué fue lo que pasó en esa ciudad? Dice que los hombres creyeron el mensaje que estaba predicando ¿a quién? A Jonás. Entonces dice, desde el mayor hasta el menor. Eso podía pasar también en el tiempo de los antediluvianos. Pero dice que acá no solo eso. Dice que cuando el rey llegó a escuchar este mensaje, usted sabe qué fue lo que pasó. Dice que él ordenó que no dieran agua a los animales ni alimento. A todos tenían que ayunar. ¿Por qué? Porque él escuchó el mensaje. Si ellos no se arrepentían o no se preparan, ¿qué es lo que iba a pasar? La ciudad de Nínive iba a ser destruida aquí en 40 días. Hermanos, lo más interesante yo veo ahí, que el rey de Nínive dice que él escuchó el mensaje. Me imagino que puso un edicto, como diciendo, mira, al que no va a obedecer el Dios de Jonás, será destruido ¿en cuánto tiempo? Aquí en 40 días. Pero gracias a eso, mira qué fue lo que pasó. Dice que todo el pueblo escuchó el mensaje. Mira el resultado. Vamos a leer en Jonás 3:10. Jonás 3:10 dice: y vio Dios que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió de mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Imagínense. Dice que ellos se arrepintieron. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios ya no le destruyó aquella ciudad. ¿Por qué? Porque hasta el rey de Nínive escuchó el mensaje. En otras palabras, ellos se convirtieron, ellos escucharon el mensaje y sí aceptaron realmente. Pero no solo eso, dice Profetas y Reyes, página 202, mira lo que dice. Su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrando en todo el mundo pagano. Y su ley fue reverenciada. Nínive no debía ser destruida. Imagínense, la ley de Dios fue puesto en alto, hermanos. Y no solo eso, vieron en otros lugares cómo este país o esta ciudad era pagano. Mira, ahora estaban adorando al Dios verdadero, hermanos. Era un mensaje vivo para aquel tiempo. Mirando a otros pueblos, mira, esta ciudad estaba destinada ¿para qué? Para la destrucción. Pero ahora ellos escucharon el mensaje. Dios no lo destruyó. Por eso donde lo leímos en el 1 de Timoteo, dice Dios, Él quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Pero para que sean salvos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que venir a la verdad. Entonces vemos en esta parte, de igual manera Dios hubiera perdonado al mundo antediluviano si ellos hubiesen recibido el mensaje de Noé y se hubieran convertido de sus malos caminos. Este mismo mensaje que Dios les dio a Jonás a los ninivitas, ese mismo mensaje podían aceptar a los antediluvianos. Pero lamentable y tristemente ellos no quisieron. Pero de los de Nínive, ellos sí. Ellos sí escucharon el mensaje y sí dice que sí se arrepintieron y dejaron hacer las cosas malas que estaban haciendo. Ahora, la verdad presente siempre ha existido. Hasta en el tiempo de Juan, o hasta el tiempo de Juan el Bautista, también en el tiempo de Jesús. Por eso, hermanos, ¿cuál era el mensaje en el tiempo de Juan el Bautista? Porque en el tiempo de Juan el Bautista vemos que dice que Juan el Bautista estaba profetizado en el libro de Isaías. ¿Qué es lo que iba a venir a hacer Juan el Bautista? Dice que Juan el Bautista iba a venir a preparar el camino. Pero dice, llegó el momento, muchos llegaron a preguntar, ¿tú eres el Cristo? ¿O eres el profeta? ¿O vamos a muchos llegaron a preguntar, pero nosotros vamos a ver realmente cuál es el mensaje que tenía que ser presentado en el tiempo de Juan el Bautista. Recordemos cuál era el pueblo de Dios escogido en el tiempo de Juan el Bautista. ¿Quién era el pueblo en aquel tiempo? Eran los judíos. Eran los judíos. Vamos a leerle en Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan.
Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Dice que Juan vino como testimonio para testificar ¿qué? De la luz. Yo pregunto, ¿por qué Juan tenía que testificar de la luz? Si los judíos eran el pueblo de Dios, ellos tenían el conocimiento, hermano, ellos tenían la palabra de Dios. Ellos no estaban espiritualmente, podemos decir, en la sequedad, no, ellos tenían el conocimiento. Pero dice que acá Dios envió a Juan el Bautista, ¿para qué? Por testimonio, para traer la luz. Los hombres se habían olvidado de la luz y no estaban dispuestos a recibir. Sin embargo, la percepción espiritual de Juan lo condujo a que reconociera al Mesías. En otras palabras, ¿cuál era el mensaje central del Juan el Bautista? Era presentar al Mesías. ¿Por qué? Porque iba a venir el Mesías. Pero lo más triste del pueblo, ¿cómo estaba? Dice, el pueblo no estaba en la luz. Por eso Dios tenía que levantar a alguien. Tenía que levantar a alguien para que trajera la luz, para aquellos que reconocieran que el Mesías venía pronto. Dice en Lucas 7:30. Mas los fariseos o los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué pasó con los fariseos y los intérpretes de la ley? Dice, cuando escucharon este mensaje, desecharon, hermanos. No quisieron ser bautizados por el bautismo de Juan. ¿Saben por qué desecharon? Porque dice que ellos no se sentían pecadores. Porque la palabra de Dios, cuando una persona se siente pecador, reconoce, vuelve a Cristo, tiene que ser bautizado. Pero como ellos no sentían que tenían pecados, por eso, hermano, dice que ellos desecharon la enseñanza de Juan el Bautista. Ellos no quisieron aceptar. ¿Y quiénes eran? Los fariseos, los intérpretes de la ley. Por eso dice que Juan el Bautista, ¿qué es lo que trajo? La luz. En otras palabras, ellos estaban en tinieblas, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Qué triste y qué lamentable, hermano. Siendo ser el pueblo de Dios y para que estén en tinieblas, ahora viene la luz. ¿Y qué es lo que hace? Desecha. En otras palabras, ponen a un lado, no quieren escuchar. Dice en Lucas 7:29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Aquí hay otro grupo, dice el pueblo y los ¿quiénes? Los publicanos. Mientras los maestros, los grandes, no quisieron escuchar el mensaje. Pero ahora dice que el pueblo y los publicanos, ¿qué hicieron? Dice que ellos sí escucharon el mensaje, hermanos. No solo eso, dice que fueron bautizados. En otras palabras, ellos sí reconocieron que sí estaban mal. Por eso dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Los publicanos no se opusieron. ¿Ustedes saben quién eran los publicanos? Los publicanos eran los que cobraban los impuestos. En otras palabras, ellos trabajaban para los romanos. Pero lo más interesante, hermanos, estos hombres sí aceptaron el mensaje. Pero mientras el pueblo, los fariseos y los intérpretes de la ley no quisieron. Imagínense, hermanos, y siendo el pueblo de Dios. Es más, los fariseos y los intérpretes ellos tenían que enseñar a los publicanos. Pero ¿ustedes saben qué hacían con esa gente? Porque los publicanos trabajaban para los romanos, pero ellos no eran romanos, ellos eran judíos. ¿Ustedes saben cómo los trataban ellos, cómo ellos trabajaban para los romanos? El publicano era excluido de la sociedad y excomulgado de la sinagoga. Era considerado como un perro pagana, tratado como tal. Se lo toleraba únicamente porque estaba respaldado por el poder romano. Imagínense, el pueblo que esperaba en el Mesías lo trataban los publicanos como perros que no tienen valor.
Este pueblo tenían que dar el mensaje a quienes, a los publicanos, que se arrepintieran, que no siguen cobrando de más. Pero resulta acá totalmente al contrario. Mientras que los publicanos sí aceptaron, sí escucharon el mensaje, y los fariseos y los intérpretes, hermanos, ellos no quisieron escuchar el mensaje que venía de Dios. Dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1: y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Qué triste, hermanos. La nación judía, Dios se le dio, ahí entra la profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas está puesto, en otras palabras, son 490 años. En otras palabras, mira, quiero que pongan atención. Ya vimos cuánto tiempo le dio a los antediluvianos. 120 años, tiempo de gracias. ¿Cuánto tiempo Dios le dio a los de Nínive? 40 días. Mira, los judíos no les dieron 120 años ni 40 días. Los judíos Dios les dio 490 años. Pero de los 490 años, hermanos, cuando llegó el momento, dice que los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice en el libro de Lucas 19, 41 y 42: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta tus ojos. Más de una ocasión Jesús dijo: yo quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero más ustedes no quisieron. Es más, cuando Dios mandó a los 12 y después mandó más personas, solamente dice que fueran a dónde, solamente eran para el pueblo. En otras palabras, Dios mandó mensaje para el pueblo para que se arrepintieran. Aceptar, hermano. Los 490 años, eso terminó en el apedreamiento de Esteban, en el año 34, porque la profecía de las 70 semanas dice que la última semana, la mitad de la semana, dice, se quitará la vida del Mesías. El año 27 Jesús fue bautizado. En el año 31 Jesucristo fue crucificado. Pero la palabra de Dios dice que el primer día Jesús fue resucitado. Ahora, el otro mitad de la semana ya no predicó Jesús, ya predicaron los discípulos. Pero eso llegó en el año 490 años, llegó en el año 34, después de Cristo. Entonces, en el año 34, hermano, se selló para el tiempo de gracia. ¿Para quiénes? Para la nación judía, como Dios había levantado para llevar el mensaje a todos los pueblos. Pero lamentable y tristemente no quisieron aceptar. Dice en Mateo 23, 38: y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hermana, eso fue lo que pasó. Y lamentable y tristemente, hoy en día muchos judíos allá todavía están celebrando, están esperando el Mesías. El Mesías ya vino. Ahora no viene como ellos, no, el Mesías ya vino. Pero muchos lo siguen esperando. Lamentablemente dice que su casa, ¿cómo quedó? Quedó desierta. Pero ellos no quisieron escuchar este mensaje. Esto era el mensaje en aquel tiempo, la verdad presente. ¿Para qué? Para prepararse. Más de 1000 años ellos estaban predicando que venía el Mesías, pero cuando llegó el momento del cumplimiento de la profecía, hermanos, ellos no estaban preparados. Por eso, hermanos, hay un mensaje presente en cada momento de la historia. Ahora pregunto, ¿cuál es el mensaje presente para los últimos días? ¿Ustedes creen que también Dios tiene un mensaje para cada generación de la raza humana? Muchas veces nosotros predicamos, Dios te ama. Es verdad, yo no digo que no, Dios es misericordioso. Claro que sí, Dios es misericordioso. Pero Dios tiene un mensaje en cada momento de la historia. ¿Saben por qué? ¿Por qué Noé tenía que predicar ese mensaje? Porque Dios iba a destruir, hermanos. Dios no podía dar otro mensaje. Mira, que Dios te bendiga, Dios te ama, puedes andar. No, porque Dios ya le había dicho a Noé, si no se arrepiente el pueblo. Mira, y realmente eso se cumplió. Y también el tiempo de... Por eso, hermanos, los últimos días
los últimos días también Dios tiene un mensaje para el pueblo. ¿Ustedes saben por qué? Porque la tierra, dice, está reservado, ya no es para ser destruido con agua, sino con ¿qué? Con fuego y azufre. Entonces, por eso el pueblo, hermanos, hay que exhortar que se prepare. Si estamos en pecado, tenemos que dejarlo. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Salmos: ¿quién subirá en el monte de Jehová? Limpio de corazón y limpio de manos. Solo ellos que van a heredar el reino de los cielos. Ahora, quiero invitarle, vayamos en el libro de Mateo, capítulo 44 y 45. Dice lo siguiente: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Por tanto, también vosotros estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes no penséis. Entonces nos amonesta la palabra de Dios también nosotros cómo debemos estar preparados, estar listos. No podemos estar ni más la mano derecha ni más ni la mano izquierda. ¿Estar a dónde? Pero ahora dice el 45: ¿quién pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? En los últimos días se proclamará un mensaje que será alimento a tiempo para la gente. Este debe ser la amonestación concerniente a la pronta venida de Cristo. En el libro de Apocalipsis, o en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra hace 2000 años. Pero cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, Jesús dijo: yo vengo en breve, yo vengo pronto. Lo que Él quiso decir es: prepárense. Para nosotros es mucho, ya pasó 2000 años. ¿Por qué Jesús no ha venido? No, hermanos, porque Dios dice que para un día como 1000 años como un día. Dios no está sujeto del tiempo. Pero lo que Dios nos exhorta, nos amonesta, ¿qué debemos hacer? Prepararnos, porque no sabemos cuándo venga el Hijo del Hombre. Aunque sí, Dios nos dejó. Hay señales, claro que sí. Pero también dice la palabra: aún este no es el fin. Estos son comienzos. Pero ahora lo que nos dice la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos preparar. Ahora, ¿cuál es la verdad que se debe dar al pueblo para que se prepare para la segunda venida de Cristo Jesús? Dice en Primeros Escritos, página 125, dice así: vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos, sino compárense en la verdad presente. Hermanos, dice que llegó el momento, no debemos de perder ¿qué? El tiempo. Porque va a llegar el momento también, hermanos, se va a cerrar el tiempo de gracias. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades tiene la palabra? Dice que son muchas. Son muchas, es verdad. Pero la verdad presente es lo que el rebaño necesita. Dice que aquí hay muchas verdades. Claro, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, hay muchas verdades. Pero dice que el rebaño que necesita para los últimos días, ¿cuál es? Es la verdad presente. En cada momento de la historia, Dios ha tenido un pueblo y un mensaje especial. Si usted no se prepara, mira lo que viene para la destrucción. Entonces dice aquí, la palabra de Dios es la verdad, ya hemos visto. Pero ahora quiero invitarles que vayamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 6 al 12. Vamos a buscarle. Apocalipsis 14, 6 al 12. Apocalipsis 14, 6 al 12. Ahí encontramos el mensaje de los tres ángeles.
el mensaje del primer ángel dice lo siguiente: y vi volar otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle a Él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, por eso en los últimos días Dios tiene un mensaje para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, la hora de su juicio ha llegado, hermanos. En otras palabras, estamos viviendo en los últimos días. O también podemos decir, estamos viviendo en el tiempo del fin. Recordemos que en el tiempo del fin comenzó en el año 1798. Y también dice acá que estamos en el tiempo del juicio. Entonces vemos que el primer ángel lo que amonesta dice, ¿verdad? Por eso, hermanos, este es un mensaje solemne. Nosotros debemos de preparar. Pero ustedes saben lo que pasa. Muchas veces cuando no se da este mensaje, a veces el pueblo se va enfriando. Por eso es necesario, dice, que los mensajeros tienen que amonestar al pueblo. ¿Para qué? Para que se vayan preparando. Dice, he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvían de los puntos importantes de la verdad presente. Hermano, cada persona que predica en este planeta Tierra dice que están en peligro, de que se desvían del mensaje. Pueden estar hablando de la palabra, pero hay un mensaje que el pueblo necesita escuchar, y este mensaje ya fue proclamado. Cuando nosotros vemos que Dios había levantado un pueblo, ¿verdad? En aquel tiempo se conoce como los mileritas. Vemos que Dios utilizó a Guillermo Miller. Pero realmente dice que en los últimos días este mensaje tiene que ser proclamado. El ángel representa a los siervos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el mensaje. ¿Qué representa el ángel? Claro, puede venir un ángel a predicar, pero realmente Dios ha utilizado los hombres. Cuando dice el ángel, se está refiriendo a los mensajeros, a los que están dispuestos a predicar este mensaje. Por eso, hermano, el ángel representa a los mensajeros de Dios. Pero también dice acá el evangelio eterno. Pregunto, ¿por qué dice el evangelio eterno? ¿Saben por qué? Primeramente vemos porque Dios es eterno. En otras palabras, este mensaje viene de Dios, por eso dice el evangelio eterno. Pero también la palabra evangelio, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas nuevas o también buenas noticias. Por eso en Apocalipsis 14, 6 y 7, el primer ángel que dice, vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para proclamar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, este mensaje tiene que ser global, a todas las naciones, a todos los idiomas. Este mensaje tiene que ser proclamado. ¿Por qué? Porque también nos dice, porque la hora de su juicio ha llegado, hermanos. Por eso este mensaje es tan importante, hermanos. Por eso debemos de prepararnos, porque dice la hora de su juicio ha llegado. Pregunto, ¿cuándo comenzó el juicio? Es más, dice la palabra de Dios, es necesario el juicio que comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Si fuera con el mundo, ¿qué sería aquellos que no conocen, verdad? Por eso ahora pregunto, ¿en qué año comenzó el juicio? Hermano, la profecía de los 1260 años, eso nosotros vemos, realmente eso ya fue proclamado y ya se cumplió. Nosotros vemos que el juicio, vemos que comenzó en el 22 de octubre de 1844, cuando en aquel tiempo los mileritas esperaban la segunda venida de Jesús, porque ellos pensaban que el santuario era la tierra. Pero realmente cuando nosotros conocemos como el chasco, ¿verdad? Que pasó en 1844. Pero cuando ese chasco pasó, ¿verdad? Cuando los más adelante, cuando realmente escudriñaron la palabra de Dios, ¿por qué Jesús no había venido? Cuando ahí se dieron cuenta que Jesús del lugar santo, después ¿a dónde pasó? Del lugar santísimo. Por eso, hermanos, de 1844 el juicio comenzó. ¿Por quiénes?
Por los muertos. Ya cuando termine el juicio por los muertos, luego ¿por quién va a comenzar? Por los vivos. Por eso este mensaje, hermano, es tan importante, porque la hora de su juicio ha llegado. Por eso, hermanos, debemos prepararnos. Estamos viviendo en los últimos días. Dios quiere que nos preparemos. Dios ha tenido un mensaje, mira. Cuando pasó el chasco, Dios levantó este movimiento, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el año 1863 fue organizado la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y cuando la iglesia fue organizada tenía solamente 3.500 miembros. Ahora ha llegado más de 200 países. Por eso, hermanos, yo quiero decirle a cada uno de ustedes. Muchos hermanos no entienden. Dios ha levantado este mensaje, este pueblo, para dar el último mensaje a la última generación. Porque no hay, ¿qué otro pueblo Dios le ha dado este mensaje? Los mensajes de los 3 ángeles. ¿Qué pueblo? No hay otro. Dios levantó este movimiento para dar este mensaje, para que se prepare el pueblo. Entonces, por eso Dios levantó este movimiento en el año 1863 para acá. Sigue viniendo proclamando, pero lamentable y tristemente, ¿qué ha pasado? A veces el pueblo que Dios levantó, a veces no quiere dar el mensaje. No sé si tiene miedo, no sé, pero Dios quiere que se dé este mensaje para que nos preparemos, para que estemos listos en la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a leerle en Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8 dice: la segunda ángel anuncia la caída de Babilonia. Dice: el segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, que ha dado a beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Ahora, ¿están entendiendo por qué este mensaje es tan importante? Porque dice: ha caído Babilonia. Porque a todas las naciones, ¿cómo están? Están borrachos, están ebrias. ¿Qué es lo que hace cuando una persona está borracho? Cuando dicen aquí Babilonia, ¿en qué año cayó Babilonia? Babilonia literal cayó en el año 539. Babilonia literal. Es más, la palabra Babilonia viene de Babel, que quiere decir confusión. Pero ahora dice acá: ha caído Babilonia, hermanos. Babilonia ya cayó en el año 539. Pero ahora, ¿cuál Babilonia está hablando? Pero dice que esta Babilonia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha emborrachado a todos los reyes de la tierra. Mira, andan borrachos. Ya no saben qué hacer. Hermanos, por eso este mensaje es tan importante. ¿Ustedes saben qué quiere decir vino? La palabra vino, ¿qué quiere decir? Falsas enseñanzas, falsas doctrinas, o también falso evangelio que está enseñando. Por eso, hermano, este pueblo tiene que desmascarar que el pueblo está engañado. Este mensaje es tan importante. Ha caído Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Lamentable y tristemente, hermanos, a mí no me gusta decir eso. Porque mis padres, es más, yo vengo de la iglesia católica. En el año 2013, yo me acuerdo, me bauticé en esta iglesia. No me gusta hablar de estas cosas. Pero Dios desmascara a este Babilonia, que es lo que ha hecho, ha emborrachado. Y cuando dice, realmente cuando nosotros vamos a la historia, usted sabe a quién se le aplica estas palabras: la iglesia católica apostólica romana. Ya ha hecho ya ha hecho tantas cosas. Por eso Dios levantó este movimiento. ¿Para qué? Para que prepare el pueblo. Para que el pueblo esté preparado. Ahora dice el tercer ángel, Apocalipsis 14:9. Y vi el tercer ángel, lo seguía diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá el vino de la ira de Dios, vaciado puro la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre, jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Ahora ustedes entienden por qué este mensaje es tan importante. Porque dice después: el que no acepta el mensaje, que dice, el que adora a la bestia, a su imagen, también beberá
a la ira de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo, aquel persona que no quiere prepararse, aceptar a Cristo realmente como dice su palabra, va a ser destruido. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere? Dios no quiere eso. Porque si Dios quisiera eso, no hubiera mandado a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario. Usted sabe que cuando Jesús, hay una película donde hicieron la pasión de Cristo, cómo fue maltratado, cómo sufrió. Se han investigado que Jesús llevó 1150 heridas por cada uno de nosotros. Sufrió él, a Jesús, 1150 heridas. Por eso este mensaje es tan importante, hermanos, porque por eso le digo, hermano, Dios no quiere que se pierda a nadie. Dios quiere que nos preparemos. Por eso ahora dice Apocalipsis 14:12. Por eso le digo, hermanos, Dios tiene un pueblo, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo, dice, los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y la fe de Jesús qué es? Dice, es el espíritu de la profecía. Hermanos, por eso yo quiero animarle, quiero exhortarle que nos preparemos. Dios viene pronto. Dios está dispuesto a venir y a traer su pueblo. Pero ¿qué es lo que quiere? Que nos preparemos. Que no aceptemos estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas. El mensaje del primera y del segundo ángel fue proclamado en el año 1843 a 1844. Cuando esto se proclamó, después se comenzó el mensaje del tercer ángel. Por eso, cuando un mensaje se predica, no se queda ahí. Después sigue el otro, después el otro. Ahora viene Apocalipsis capítulo 18, de 1 al 4. Ahí viene el mensaje del cuarto ángel. Entonces vemos, hermanos, este mensaje viene de Dios. Y por eso donde leímos también dice adorar a Dios. ¿Saben por qué? Porque el único debe ser adorado, ¿quién es? Es Dios. Porque también ahí entra la adoración. Dice, el que adora la bestia a su imagen, también beberá a la ira de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos decidir a quién debemos adorar. Si es Dios, o es, dice aquí, como la marca de la bestia. Y cuando nosotros hablamos de la marca de la bestia, no estamos hablando de 666. Eso es su número. La marca de la bestia es el primer día de la semana, es el domingo. Porque dice en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8, ¿qué dice en Éxodo 28? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Vemos que el día del Señor, como ahorita nos estamos congregando, es el día sábado, no es el domingo. La palabra domingo viene del latín, que quiere decir Dominus Dei, en otras palabras, día del sol. Por eso Dios también manda del primer al segundo ángel, que también nosotros debemos adorar al Creador. Ahora pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos de entregar nuestra vida a Cristo Jesús? Porque realmente Él es el único, no hay otro. Para ir terminando, quiero invitarle a Elías, que pasa acá frente. Él va a tener un especial. Diciendo que Cristo vendrá, la verdad
quiero decirle que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Ahora vamos de rodillas para ir terminando con la oración. Bondadoso y eterno Padre, nos presentamos delante de ti porque tú quieres, Señor, que nos preparemos, que nos alistemos, porque tú vienes pronto. Señor, bendice a tu pueblo y que haya escuchado tu palabra. Tu palabra dice, Señor, tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos vengan al conocimiento y al arrepentimiento para que todos sean salvos, Señor. Pero, Señor, tú has dejado un pueblo para proclamar este mensaje, para que todo, que llega a toda nación, tribu y lengua y pueblo, este mensaje, para que todos, Señor, sean salvos. Padre, ayúdanos, Señor. Que nosotros seamos ese pueblo aquel día cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Podemos decir con júbilo, con poder, este es nuestro Dios que hemos esperado y Él nos salvará. Ayúdanos, Padre. A ver, vivimos, Señor, en un mundo donde muchas veces el enemigo ha hecho cosas que a veces nos ha desviado de ti, Padre. Pero ayúdanos, Padre, de volver nuevamente a ti, Señor. Porque tu palabra dice, el que adora a la bestia a su imagen también beberá a la ira de Dios. Tú no quieres eso, Padre. Tú quieres que obedezcamos a tu voz, que obedezcamos a ti, Padre. Porque tú has preparado un lugar, una mansión gloriosa, donde va a vivir tu pueblo por 1000 años, y después va a descender la nueva Jerusalén, donde van a vivir tu pueblo por la eternidad, Señor. Ayúdanos y bendice a tu pueblo que está delante de ti. Tú conoces, Señor, cada uno de ellos. Queremos poner en tus manos que no salgan, Señor, acá vacías, sino que tu palabra, Señor, que nos cambie, que nos transforme y que tú nos lleves bien con nuestros hogares. Gracias, te pedimos en el nombre poderoso que es Cristo Jesús. Amén, Señor.